La muerte no es el final. Hay una habitación. Está en penumbra. La luz del atardecer entra por una ventana y dibuja un rectángulo dorado sobre el piso de linóleo gastado. Sobre la cama, las sábanas blancas están perfectamente estiradas. Demasiado perfectas, demasiado lisas, porque ya no hay nadie acostado en ellas. En la mesita de noche hay un vaso de agua que nadie va a beber. Un rosario de cuentas de madera que todavía huele a las manos que lo rezaban cada noche. Y una estampa de la Virgen de Guadalupe, con las esquinas dobladas de tanto ser sostenida contra el pecho durante las noches de dolor. Junto a la cama hay una silla vacía. La misma silla donde tú te sentaste durante horas, durante días, durante semanas enteras, tomándole la mano a la persona que amabas, mientras ella se iba apagando como una veladora que consume su última gota de cera. Y ahora esa mano ya no está. Y esa silla está vacía. Y tú estás aquí, frente a esta pantalla, con una pregunta que te quema por dentro desde ese día. Tal vez fue hace un mes, tal vez fue hace un año, tal vez fue hace 10, pero el dolor sigue ahí, como una piedra que alguien puso en tu pecho y que nadie ha podido quitar. Algunos días pesa menos. Te distraes con la rutina, con los nietos, con la comida que hay que preparar, con la casa que hay que limpiar, pero luego llega la noche, y con la noche llega el silencio, y con el silencio llegan los recuerdos, su voz, su olor, su manera de caminar, el sonido de su risa que ya no se oye en ningún cuarto de la casa, y en ese silencio, la pregunta regresa, siempre la misma pregunta, ¿a dónde fue? ¿Qué pasó en el instante exacto en que cerró los ojos por última vez? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Tuvo miedo? ¿Alguien lo recibió del otro lado? ¿Está bien? ¿Está en paz? ¿Me escucha cuando le rezo? ¿Me ve cuando lloro por las noches? Esas preguntas no te dejan dormir. Aparecen a las 3 de la mañana, cuando la casa está en silencio y los recuerdos pesan como piedras sobre tu pecho, y nadie te da una respuesta que te satisfaga. El médico te dice que el cuerpo dejó de funcionar. Tu familia te dice que ya está en un mejor lugar. El sacerdote te dice que hay que tener fe. Pero tú quieres saber. Necesitas saber. No con la cabeza, con el corazón. Necesitas una respuesta que no solo te informe, sino que te dé paz. Hoy te voy a dar esa respuesta. No con opiniones mías, sino con lo que la Biblia, los padres de la Iglesia, los santos y 2000 años de tradición cristiana enseñan sobre lo que ocurre en el momento exacto en que un ser humano exhala su último suspiro. Y lo que vas a descubrir no solo va a calmar tu dolor, va a transformar la manera en que ves la muerte para siempre. Porque lo que sigue después del último latido es mucho más hermoso, mucho más real y mucho más cercano de lo que cualquiera te ha dicho. Y quizá tú estás aquí hoy, no por casualidad. Quizá Dios puso este video frente a ti porque necesitabas escuchar exactamente esto, exactamente hoy, exactamente ahora. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar la forma en que enfrentas el duelo, el miedo a la muerte y la esperanza de volver a ver a quienes amas. Y no quiero que te pierdas lo que viene después. En este canal, cada semana revelamos historias como esta, historias que fortalecen el alma cuando el mundo intenta derribarla. Si sientes que Dios te trajo a este video por una razón, entonces suscríbete ahora mismo. Dale al botón rojo y activa la campanita. No dejes que el algoritmo decida por ti qué mensajes de Dios llegan a tu vida. Tú decide, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación puede darte la paz que llevas meses buscando. Y ahora, caminemos juntas hacia esa luz. Bloque 2. El contexto. La muerte en la tradición cristiana. 3.6. Para entender lo que ocurre después de la muerte, necesitamos primero entender cómo los primeros cristianos veían la muerte, porque su visión era radicalmente diferente de la nuestra, y es esa diferencia la que tiene el poder de transformar tu dolor en esperanza. En las catacumbas de Roma,
esos túneles subterráneos donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos y se reunían en secreto para celebrar la Eucaristía durante las persecuciones del Imperio Romano, los arqueólogos han encontrado algo que asombra a todos los que lo estudian. En las tumbas de los primeros cristianos no hay símbolos de tristeza, no hay calaveras, no hay expresiones de desesperación. Lo que hay son imágenes del buen pastor cargando una oveja sobre sus hombros. Hay dibujos de banquetes celestiales con pan y vino. Hay símbolos de anclas que representan la esperanza firme. Hay peces que eran el código secreto de los cristianos perseguidos. Y hay una palabra que aparece una y otra vez grabada en la piedra junto a los nombres de los difuntos. In pace, en paz. No decían, aquí yace fulano, que murió trágicamente. Decían, aquí descansa fulano, en paz. Como si la muerte no fuera una tragedia, sino un descanso, un sueño del que se despertará. De hecho, la palabra cementerio viene del griego koimeterion, que significa literalmente dormitorio. Los primeros cristianos no llamaban a los cementerios lugares de muerte, los llamaban dormitorios, lugares donde los cuerpos duermen esperando la mañana de la resurrección, esperando el momento en que Cristo regrese y los despierte con su voz, como despertó a Lázaro gritando su nombre a la entrada de la tumba. Y esa visión no era ingenua, no era ignorancia, era fe. Una fe basada en algo que ellos habían visto con sus propios ojos o escuchado de testigos directos. Porque aquellos primeros cristianos vivían a 1 o 2 generaciones de distancia de alguien que había muerto y había regresado. Alguien cuya tumba fue encontrada vacía al tercer día. Alguien que después de morir se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo, según cuenta San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Jesucristo no solo habló de la vida después de la muerte, la demostró, la vivió, la atravesó y volvió para contarla. Y eso cambiaba todo, porque si Cristo resucitó, entonces la muerte no es el final, es una puerta, un pasillo, un umbral entre esta vida y otra vida infinitamente más real, más plena, más luminosa que cualquier cosa que hayamos conocido aquí. Quizá tú misma has sentido eso intuitivamente. Quizá cuando enterraste a tu madre, a tu esposo, a tu hermana, algo dentro de ti se resistía a creer que todo terminaba ahí. Que esas manos que te acariciaron durante décadas ahora eran solo materia inerte, que esa voz que te cantaba de niña se había apagado para siempre. Esa resistencia no es negación del dolor, es el instinto del alma que sabe la verdad antes de que la mente la entienda. Es el eco de la eternidad que Dios plantó dentro de ti cuando te creó. El libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, lo dice con una belleza que estremece. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Eternidad dentro de ti. Desde que naciste, un GPS espiritual que te dice que fuiste hecha para algo más que 70 u 80 años sobre la tierra, que hay algo después, y que ese algo es tu verdadero hogar. Pero ¿qué dice exactamente la Iglesia sobre lo que ocurre en el instante de la muerte? La respuesta es más detallada, más profunda y más consoladora de lo que la mayoría de los creyentes conoce. Bloque 3. El instante de la muerte. 6.10. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1013, enseña algo que merece que lo escuches con toda tu atención. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su destino último. El fin de la peregrinación. No dice el fin de la existencia, dice el fin de la peregrinación. Una peregrinación es un viaje con destino. Un peregrino no camina sin rumbo, camina hacia un santuario, hacia un lugar sagrado, hacia un hogar que lo espera. Tu vida entera, desde el primer llanto hasta el último suspiro, es una peregrinación, y la muerte es el momento en que llegas a tu destino.
No es que te pierdas, es que llegas. Y en ese instante exacto, en ese segundo en que el corazón deja de latir y los pulmones exhalan su última bocanada de aire, ocurre lo que la Iglesia llama el juicio particular. No es el juicio final. Ese viene después, al final de los tiempos, cuando Cristo regrese en gloria. El juicio particular es algo diferente. Es un encuentro personal, íntimo, cara a cara, entre el alma y Dios. El Catecismo, número 1021, lo describe así: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Fíjate en las palabras, su alma inmortal. Tu alma no muere cuando tu cuerpo muere. Tu alma es inmortal. Fue creada por Dios para existir eternamente. El cuerpo es como la ropa que el alma usa durante su peregrinación por la tierra. Cuando la peregrinación termina, el alma se quita esa ropa gastada y se presenta ante Dios tal como es, sin máscaras, sin apariencias, sin las excusas que usamos en esta vida para escondernos de la verdad. Y ese encuentro no es un juicio frío de un juez sentado en un tribunal con un mazo golpeando la mesa. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia del siglo XIV, describió ese encuentro como un momento en que el alma se ve a sí misma a la luz perfecta de Dios, como si alguien encendiera un reflector de luz pura sobre tu vida entera y pudieras ver cada momento con total claridad, cada acto de amor, cada pecado, cada oportunidad perdida, cada gracia recibida, cada vez que dijiste sí a Dios, cada vez que le diste la espalda. Y en esa luz, el alma se conoce a sí misma como nunca se conoció en vida, sin autoengaño, sin justificaciones, sin excusas, la verdad, completa. Y ante esa verdad, según lo que la Iglesia enseña, hay 3 destinos posibles. Pero antes de llegar a esos 3 destinos, hay algo que no puedo dejar de mencionar, algo que la ciencia moderna ha documentado y que tiene una conexión fascinante con lo que la Iglesia enseña sobre el momento de la muerte. En las últimas décadas, miles de personas que fueron declaradas clínicamente muertas y luego revividas han reportado lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte. El Dr. Raymond Moody documentó cientos de estos casos en su investigación pionera. Y lo que estos testimonios describen es asombrosamente consistente entre sí, sin importar la cultura, la religión o la edad del paciente. La mayoría describe una sensación de salir del cuerpo y verlo desde arriba. Muchos describen un túnel de luz, una presencia amorosa que los recibe, un sentimiento de paz tan profundo que no querían regresar. Algunos describen encuentros con familiares fallecidos que los recibían con alegría. La Iglesia no ha definido dogmáticamente qué son estas experiencias, pero lo que resulta llamativo es cuánto se parecen a lo que los santos y los teólogos han descrito durante siglos sobre el momento de la muerte: una separación del cuerpo, un encuentro con una presencia divina, una revisión de la vida, una paz sobrenatural. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, describió en su diario una visión que Jesús le mostró sobre el momento de la muerte de un alma en gracia. Escribió que Jesús mismo viene a buscar al alma en el momento de la muerte, que su rostro es lo primero que el alma ve al cerrar los ojos por última vez en esta tierra. Imagina eso por un momento, que lo último que ves no es el techo del hospital ni las caras preocupadas de tus familiares, sino el rostro de Jesús, mirándote con un amor tan intenso que todo el dolor de tu vida entera se desvanece como la niebla ante el sol de la mañana. Eso es lo que le espera a quien muere en gracia de Dios. No oscuridad, no vacío, no nada, sino el rostro del amor mismo recibiéndote en casa. Y ahora sí, vamos a los 3 destinos que la Iglesia enseña, porque entenderlos puede cambiar tu manera de vivir cada día que te queda. Bloque 4. Los 3 destinos: cielo, purgatorio e infierno. 10. 24. Contra 0. El primer destino es el cielo.
Jesús habló del cielo con una frecuencia que muchos creyentes no notan. No lo describió como un lugar abstracto donde las almas flotan entre nubes tocando arpas. Esa imagen es de las caricaturas, no de la Biblia. Lo que Jesús describió fue algo mucho más concreto y mucho más hermoso. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Escucha esas palabras con el corazón de quien perdió a alguien que amaba. Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús no dijo, voy a ver si hay espacio. Dijo, voy a preparar, con intención, con cuidado, con la dedicación de alguien que arregla una habitación para un invitado esperado y amado. Hay un lugar preparado para ti en la casa del Padre, un lugar con tu nombre, un lugar que Jesús mismo ha estado preparando desde que subió al cielo. Un lugar donde te espera la persona que perdiste, si murió en gracia de Dios. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, cita al profeta Isaías y escribe: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Ni tus ojos pueden ver lo que Dios tiene preparado, ni tus oídos pueden escucharlo, ni tu imaginación, por más viva que sea, puede concebirlo. Lo que te espera es tan bello que supera la capacidad del cerebro humano para procesarlo. Piensa en el atardecer más hermoso que hayas visto en tu vida. Piensa en la noche más estrellada, en la flor más perfecta, en la música que más te ha conmovido. Todo eso junto es una sombra pálida, un boceto a lápiz, comparado con lo que Dios ha preparado para ti. Y aquí viene algo que necesitas escuchar especialmente si estás de duelo. El cielo no es un lugar de soledad espiritual, donde las almas flotan solas en una nube de incienso. El cielo es comunión, es encuentro, es reunión. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 22 al 24, describe el cielo como la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Tu madre está ahí, tu padre está ahí, tu esposo está ahí. Cada persona que amaste y que murió en gracia de Dios está en esa congregación, no como fantasmas transparentes que ya no te recuerdan, sino como seres hechos perfectos, completos, plenos, más ellos mismos que nunca, porque la muerte no borra la identidad, la purifica, la perfecciona. Tu madre sigue siendo tu madre en el cielo, pero es tu madre sin dolor, sin enfermedad, sin preocupaciones, sin arrugas del sufrimiento. Es tu madre en la plenitud de lo que Dios siempre quiso que fuera, y te ve, y te conoce, y reza por ti. El Catecismo número 956 enseña que los que ya están en el cielo no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Tu madre no te olvidó. Desde el cielo está más cerca de ti que cuando estaba en la habitación de al lado, porque ahora no hay paredes entre ustedes, solo un velo delgado que un día se levantará, y ese día la volverás a abrazar. Y ese abrazo no tendrá final. Pero no todas las almas van directamente al cielo. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden y donde necesitas entender algo que puede darte una paz enorme. El segundo destino es el purgatorio. El purgatorio es quizá la doctrina católica más malentendida. Muchos la rechazan porque la confunden con una cárcel. Pero el purgatorio no es un castigo, es una purificación, es misericordia pura. Piénsalo así.
Imagina que te invitan a la boda más hermosa que puedas concebir, la boda del rey, y tú quieres ir. Estás invitada, tienes tu lugar reservado, pero cuando te miras al espejo antes de salir, te das cuenta de que tu vestido está manchado. Tienes salpicaduras del viaje, restos del camino, marcas del polvo de la peregrinación. El rey no te va a rechazar por esas manchas. Te ama, te espera, pero esas manchas no pueden entrar al banquete. No porque él sea quisquilloso, sino porque la luz del salón es tan intensa que cualquier mancha se volvería insoportable para ti misma. El purgatorio es el lugar donde Dios limpia tu vestido, donde quita las manchas del viaje para que puedas entrar al banquete sin vergüenza, sin dolor, sin nada que empañe la alegría del encuentro. San Pablo lo insinúa en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo, aunque así como por fuego. Salvo, salvado, no condenado, pero purificado por un fuego que quema las impurezas sin destruir el alma. Y aquí hay algo tremendamente consolador que quizá nunca te han dicho. Tú puedes ayudar a las almas del purgatorio. Cada misa que ofreces por un difunto acorta su purificación. Cada rosario que rezas por ellos alivia su dolor. Cada obra de caridad que haces en su nombre les acerca al cielo. Cuando rezas por tu madre que ya falleció, cuando pides una misa por tu esposo que se fue, cuando enciendes una veladora por tu hermana que ya no estás haciendo un gesto vacío. Estás ejerciendo un poder real. Un poder que la Iglesia llama la comunión de los santos. La conexión viva, real, activa, entre los que estamos en la tierra, los que están en el purgatorio y los que ya están en el cielo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que necesitabas escuchar esto hoy, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Aquí cada semana compartimos historias que alimentan tu fe y te acercan a Dios. Y comparte este video con alguien que esté de duelo. Porque estas palabras pueden ser el bálsamo que su alma necesita exactamente hoy. Y el tercer destino es el que nadie quiere mencionar, el infierno. Es un tema incómodo. Muchos predicadores lo evitan. Muchos creyentes prefieren no pensar en él. Pero Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. Y no lo hizo para asustar. Lo hizo para advertir, como una madre que le dice a su hijo: no cruces la calle sin mirar, no para aterrorizarlo, sino para protegerlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús describe el momento del juicio final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate en ese detalle crucial. El infierno no fue creado para seres humanos. Fue creado para los ángeles caídos, para Lucifer y los demonios que lo siguieron en su rebelión. Ningún ser humano fue destinado al infierno desde su creación. Dios no crea personas para condenarlas, crea personas para amarlas. Cada alma que termina en el infierno lo hace no porque Dios la haya empujado, sino porque ella misma eligió alejarse de Dios de manera definitiva, libre y consciente. El Catecismo, número 1033, lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. No podemos estar unidos a Dios si no elegimos libremente amarle. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos y sin acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Por nuestra propia y libre elección. Dios no condena a nadie. Nosotros nos condenamos cuando rechazamos su amor de manera definitiva. El infierno no es un calabozo donde Dios mete a la gente que le cae mal.
Es la consecuencia natural de decirle no a Dios para siempre. Es el respeto absoluto que Dios tiene por tu libertad. Si tú eliges vivir sin Él respeta esa elección, aunque le rompa el corazón. Pero aquí viene la parte que necesitas escuchar si el miedo al infierno te ha quitado la paz alguna vez. El hecho de que estés aquí, escuchando este video, rezando, buscando a Dios, preocupándote por tu alma y por el alma de los que amas, es la prueba viviente de que no estás alejada de Dios. Un alma que busca a Dios no es un alma que lo rechaza. Un corazón que llora por sus pecados no es un corazón endurecido. El miedo al infierno, paradójicamente, es una señal de que estás lejos de Él. Porque quien no le teme, quien no le importa, ese sí debería preocuparse. Bloque 5. El clímax, la resurrección de los muertos, 24 contra 0, 32 contra 0. Y ahora llegamos al corazón de todo, a la verdad más poderosa que el cristianismo proclama, a la revelación que separa nuestra fe de cualquier otra filosofía o religión del mundo, la verdad que lo cambia todo, la resurrección de los muertos. No estamos hablando de la inmortalidad del alma solamente. Muchas religiones creen en eso. No estamos hablando de la reencarnación en otro cuerpo. Eso es hinduismo y budismo, no cristianismo. Estamos hablando de algo que ninguna otra religión del mundo se atreve a proclamar. Que un día, al final de los tiempos, tu cuerpo, el mismo cuerpo que ahora te duele, que envejece, que se cansa, que un día será enterrado o cremado, ese mismo cuerpo será resucitado, transformado, glorificado, reunido con tu alma para siempre. San Pablo lo proclama con una pasión que arde en cada palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entiende lo que Pablo está diciendo. El cuerpo que enterraste de tu ser querido, ese cuerpo que viste consumirse por la enfermedad, que se fue haciendo más pequeño, más frágil, más transparente con cada día que pasaba, ese cuerpo no fue desechado por Dios. Fue sembrado. Pablo usa la palabra sembrar, no tirar, no descartar, sembrar, como un campesino que entierra una semilla en la tierra. La semilla parece muerta, parece inútil, parece que la tierra se la tragó para siempre. Pero debajo de la superficie, en el silencio de la oscuridad, algo está ocurriendo. La semilla se está transformando. Y un día, cuando llegue la primavera, romperá la tierra y surgirá convertida en algo infinitamente más bello que lo que fue enterrado. Tu cuerpo fue sembrado, el de tu madre fue sembrado, el de tu esposo fue sembrado, y un día, cuando Cristo regrese, la tierra se abrirá, y lo que saldrá no será un cadáver resucitado, con las mismas arrugas, las mismas enfermedades, los mismos dolores. Saldrá un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no conocerá jamás la enfermedad, el cansancio, el envejecimiento ni el dolor. Un cuerpo que brillará como el sol, según dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán como el sol. Tu madre resplandecerá como el sol. Tu esposo resplandecerá como el sol. Tú resplandecerás como el sol. Y Jesús nos mostró cómo será ese cuerpo resucitado con su propia resurrección. Después de resucitar, Jesús podía ser tocado. Tomás metió sus dedos en las heridas de sus manos. Era un cuerpo real, tangible, no un fantasma, pero al mismo tiempo podía atravesar puertas cerradas. Podía aparecer y desaparecer. Podía ser reconocido y al mismo tiempo parecer diferente, como cuando los discípulos de Emaús caminaron con él durante horas sin reconocerlo hasta que partió el pan. Era el mismo cuerpo, pero glorificado, liberado de las limitaciones de la materia. Un cuerpo que obedecía al Espíritu en lugar de luchar contra él.
Y hay un paralelismo aquí que debería quitarte el miedo a la muerte para siempre. Así como una mariposa era antes una oruga que se encerró en un capullo y pareció morir, pero en realidad se estaba transformando, así la muerte es el capullo donde tu cuerpo se transforma para emerger en algo que ni tus sueños más atrevidos pueden imaginar. La oruga no sabe que será mariposa, no puede concebirlo. Desde su perspectiva de oruga, el capullo parece el final, parece una tumba, parece oscuridad, pero no es el final, es el comienzo de algo incomparablemente superior. Y hay un dato histórico que confirma esta verdad de una manera tangible y verificable. A lo largo de la historia de la Iglesia, hay santos cuyos cuerpos no se descompusieron después de la muerte. Se les llama cuerpos incorruptos. Santa Bernadette Soubirous, la vidente de Lourdes, murió en 1879. Su cuerpo fue exhumado 3 veces, la última en 1925, y se encontró en un estado de conservación asombroso, sin embalsamamiento, sin ningún tratamiento químico. Santa Rita de Casia, muerta en 1457, sigue conservando su cuerpo más de 500 años después. San Pío de Pietrelcina, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, cuyo cuerpo despedía un aroma de flores al ser exhumado. Estos cuerpos incorruptos son como un adelanto, una muestra, una promesa visible de lo que Dios hará con todos los cuerpos en la resurrección final. Son la prueba de que Dios no ha olvidado la materia, de que el cuerpo importa, de que la carne tiene un destino glorioso. Y eso conecta directamente con algo que quizá te preocupa. Quizá tu ser querido fue cremado, y te preguntas si Dios puede resucitar un cuerpo que fue reducido a cenizas. La respuesta es absolutamente sí. El Dios que creó el universo de la nada, que formó al primer ser humano del polvo de la tierra, que convirtió agua en vino con una palabra, no tiene ninguna dificultad en reconstituir un cuerpo a partir de cenizas. Como dice Job en el capítulo 19, versículos 25 al 27, «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. En mi carne he de ver a Dios». Job lo dijo hace más de 3000 años. Y sigue siendo la promesa más poderosa que un ser humano puede abrazar frente a la muerte. Bloque 6. La enseñanza profunda. 32 contra 0. 40 contra 0. Entonces, ¿qué significa todo esto para tu vida real? Para hoy, para la manera en que enfrentas el duelo, la enfermedad, la vejez y el miedo a tu propia muerte. La primera enseñanza es esta. Tu dolor de duelo es real y válido, pero no es desesperanza. Es nostalgia. Hay una diferencia enorme entre llorar porque alguien se perdió para siempre y llorar porque alguien se adelantó en el camino. San Pablo lo dice con una claridad que debería ser tu oración diaria. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice, para que no os entristezcáis. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Puedes llorar, puedes extrañar, puedes sentir ese hueco en el pecho que nadie puede llenar. Todo eso es humano y es legítimo. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, aunque sabía que iba a resucitarlo minutos después. Pero tu llanto es diferente al llanto de quien no cree. Tu llanto tiene esperanza dentro. Tiene la certeza de que la separación es temporal, de que un día la distancia se acortará a 0, de que un día, detrás de esa puerta que llamamos muerte, alguien que amas te está esperando con los brazos abiertos. La segunda enseñanza es que tu vida tiene un peso eterno. Cada día que vives importa más de lo que imaginas. Si lo que sigue después de la muerte depende de cómo viviste, entonces cada decisión que tomas aquí tiene consecuencias que duran para siempre.
Cada vez que perdonas a alguien que te lastimó, estás preparando tu vestido para el banquete del Rey. Cada vez que rezas por un difunto, estás ejerciendo tu poder de intercesión. Cada vez que vas a misa un domingo, estás recibiendo el alimento que fortalece tu alma para la eternidad. Cada vez que te confiesas, estás limpiando las manchas del viaje. Y cada vez que haces un acto de amor silencioso que nadie ve, cada vez que ayudas sin esperar recompensa, cada vez que soportas un dolor con paciencia en lugar de amargura, estás acumulando lo que Jesús llama tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. La tercera enseñanza es quizá la más urgente. No dejes para mañana la reconciliación con Dios ni con las personas que amas. La muerte no avisa, no manda carta, no toca la puerta antes de entrar. Quizá hay alguien en tu vida con quien no te hablas desde hace meses o años. Un hijo, una hermana, una amiga. Y el orgullo, ese mismo orgullo que derribó a Lucifer del cielo, te impide dar el primer paso. Pero imagina que mañana recibes la llamada que nadie quiere recibir. Imagina que esa persona se fue sin que pudieras decirle, «Te perdono» o «Perdóname». No dejes que eso pase. Hoy, ahora, levanta el teléfono cuando termine este video. Escribe ese mensaje que llevas meses queriendo escribir. Da ese paso que tu orgullo te prohíbe dar. Porque la muerte pone un punto final a las oportunidades de esta vida. Y un «te quiero» dicho hoy vale más que 1000 flores puestas sobre una tumba mañana. Y hay algo más que necesitas saber sobre el purgatorio que puede darte una paz inmensa si estás preocupada por algún ser querido que falleció. Santa Catalina de Génova, una mística italiana del siglo XV que es considerada la doctora del purgatorio, escribió un tratado entero sobre este tema basado en sus visiones espirituales. Y lo que dijo contradice la imagen aterradora que muchos tienen del purgatorio. Catalina describió que las almas del purgatorio sufren, sí, porque sienten el peso de las impurezas que las separan de Dios. Pero al mismo tiempo experimentan una alegría profunda, porque saben con certeza absoluta que están salvadas. Saben que van al cielo. Saben que cada instante que pasa las acerca más a Dios. Es como el dolor de una cirugía que sabes que te va a curar. Duele, sí. Pero no es un dolor de desesperación, es un dolor de esperanza. Un dolor que tiene fecha de caducidad, un dolor que conduce a la felicidad eterna. Y tú tienes el poder de acortar ese dolor. La Iglesia enseña que hay 3 maneras principales de ayudar a las almas del purgatorio. La primera es la Santa Misa. El Concilio de Trento declaró que la misa ofrecida por los difuntos es el sufragio más eficaz que existe. Cuando pides una misa por tu mamá, por tu papá, por tu esposo, el sacrificio de Cristo en la cruz se aplica directamente a su alma. La segunda es la oración personal, el rosario ofrecido por los difuntos, las novenas, las jaculatorias. Cada Ave María que rezas por un alma del purgatorio es como un vaso de agua fría en medio de un desierto. Y la tercera son las indulgencias. La Iglesia tiene el poder de conceder indulgencias que pueden aplicarse a las almas del purgatorio. Visitar un cementerio del 1 al 8 de noviembre y rezar por los difuntos puede obtener una indulgencia plenaria que libere completamente a un alma del purgatorio. Piénsalo, tu oración puede abrir las puertas del cielo para alguien que amas. No hay poder humano más grande que ese. Y ahora llegamos al tema que más miedo produce, pero que necesitas escuchar con la misma fe con la que escuchaste todo lo anterior. Y hay algo más que conecta esta enseñanza con tu tradición mexicana de una manera profundamente hermosa. Cada 1 y 2 de noviembre, cuando celebras el Día de Muertos, cuando pones el altar con la foto de tu mamá, con las flores de cempasúchil, con el pan de muerto, con el mole que a ella le gustaba, con el vaso de agua y la veladora, no estás haciendo un ritual pagano. Estás practicando, sin saberlo, la doctrina católica de la comunión de los santos. Estás diciendo con flores y comida lo que la Iglesia dice con teología.
que los muertos no están muertos, que la relación con ellos sigue viva, que el amor no se acaba con el último latido del corazón. Cuando pones el plato favorito de tu madre en el altar, no estás alimentando un fantasma, estás honrando a un alma que sigue existiendo, que sigue amándote, que sigue conectada contigo por lazos que ni la muerte puede romper. Y cuando rezas un Padre Nuestro frente a ese altar, esa oración tiene el poder real de ayudar a tu madre si ella está en el purgatorio. O si ya está en el cielo, ella recibe esa oración como un abrazo tuyo que cruza la frontera entre dos mundos. Y hay una última enseñanza que necesitas llevar contigo, una que tiene que ver con tu propia muerte, porque tú también vas a morir. Y eso no es una amenaza, es una invitación a vivir diferente. La Iglesia enseña una práctica antigua que se llama el arte del buen morir, en latín ars moriendi. Los santos medievales escribieron tratados enteros sobre cómo prepararse para la muerte, no con miedo, con sabiduría. San José, el esposo de la Virgen María, es el patrono de la buena muerte. La tradición dice que murió en los brazos de Jesús y de María, en los brazos de Dios mismo y de la mujer más santa que jamás existió. No hay muerte más dulce que esa. Y cuando rezas a San José por una buena muerte, le estás pidiendo que interceda para que tu último momento en esta tierra sea un momento de paz, de gracia, de encuentro con Dios. La preparación para la muerte no es morbosa. Es un acto de sabiduría y de fe. Significa vivir cada día como si pudiera ser el último, no con ansiedad, con intención. Significa no dejar cuentas pendientes con nadie. Significa confesarte regularmente para mantener tu alma limpia. Significa recibir la Eucaristía con frecuencia para fortalecer tu alma con el alimento que dura para la eternidad. Y significa hablar con tu familia sobre tus deseos. Decirles que quieres recibir los últimos sacramentos cuando llegue tu hora. Que quieres que llamen al sacerdote para la unción de los enfermos. Que quieres partir en gracia de Dios. Porque la unción de los enfermos no es la extrema unción en el sentido de que te la dan cuando ya no hay esperanza. Es un sacramento de sanación, de fortaleza, de preparación del alma para lo que viene después. Y puede darte una paz en tus últimos momentos que ninguna medicina del mundo puede proporcionar. Bloque 7. Cierre espiritual. 40 contra 0, 47 contra 0. Entonces, ¿con qué te quedas después de todo lo que has escuchado? Te quedas con esto. La muerte no es el final, es una puerta. Y detrás de esa puerta hay alguien esperándote. Alguien que preparó tu lugar. Alguien que te conoce por tu nombre. Alguien que contó cada cabello de tu cabeza y cada lágrima de tus ojos. La persona que perdiste no desapareció, fue sembrada, y un día florecerá con un esplendor que hará que el sol parezca una vela encendida, y tú la volverás a ver, no como un recuerdo, no como una foto en un altar, cara a cara, cuerpo a cuerpo, abrazo a abrazo, para siempre. San Agustín, el gran padre de la Iglesia del siglo IV, escribió algo después de la muerte de su madre, Santa Mónica, que resume todo lo que hemos dicho hoy mejor que cualquier otra palabra. No llores porque se fue. Sonríe porque existió. Pero yo me atrevo a añadir algo a esa frase, a la luz de todo lo que la Biblia nos enseña. No llores porque se fue. Sonríe porque te espera. Y ahora quiero hablar directamente contigo, no como narrador, de corazón a corazón. Sé que extrañas a alguien. Lo sé porque todos extrañamos a alguien. Sé que hay noches en que el recuerdo pesa tanto que parece que el techo se te viene encima. Sé que hay mañanas en que te despiertas y durante un segundo olvidas que ya no está, y luego la realidad te golpea como una ola fría. Pero quiero que sepas que esa persona que amas no está en la nada, está en alguien. Está en las manos de Dios. Las mismas manos que formaron las estrellas, que abrieron el mar rojo, que curaron ciegos y resucitaron muertos, y esas manos no sueltan lo que sostienen. Nunca, jamás. Cuando llegue tu hora, y llegará, no con amenazas sino con naturalidad,
como llega el atardecer después de un largo día de trabajo, quiero que recuerdes 3 cosas. Primera, no estarás sola. Cristo vendrá a buscarte como vino a buscar a cada alma que murió en su gracia. La Virgen María estará ahí, porque ella es la madre que acompaña a sus hijos en el momento más importante de su existencia. Tu ángel de la guarda, que ha caminado contigo cada día de tu vida sin que lo vieras, estará a tu lado. Segunda, no tendrás miedo, porque la gracia de Dios transforma el miedo en paz en el instante que más lo necesitas. Los santos que describieron sus últimos momentos hablan de una serenidad sobrenatural que invadía todo su ser, no porque el cuerpo no sufriera, sino porque el alma ya estaba viendo lo que venía después, y lo que venía era tan hermoso que el dolor del cuerpo se volvía irrelevante. Tercera, será un reencuentro. Todos los que partieron antes que tú estarán esperándote. Tu madre, tu padre, tu esposo, tus hermanos, tus amigos, todos, con los brazos abiertos, con sonrisas que esta tierra nunca vio, con un amor que ya no tiene la limitación de un cuerpo cansado. Eso es lo que sigue después de la muerte. No oscuridad, no vacío, no nada, sino todo, absolutamente todo lo que tu corazón siempre ha anhelado, todo lo que perdiste, restaurado, todo lo que lloraste, consolado, todo lo que esperaste, cumplido, para siempre, sin final, sin reloj, sin despedida. Señor, para quien está escuchando esto ahora mismo con el corazón roto, con los ojos llenos de lágrimas, con el pecho apretado por la ausencia de alguien que amaba, derrama tu consuelo. No el consuelo del mundo que dice, ya supéralo, o la vida sigue, tu consuelo. El que solo tú puedes dar, el que entra en las grietas del corazón roto y las llena de una paz que no tiene explicación humana. Recuérdale que su ser querido está vivo, que está en tus manos, que está más cerca de lo que parece, que la muerte no rompió el amor que los une, porque el amor viene de ti y tú eres eterno. Dale la certeza de que un día, cuando su propia peregrinación termine, la puerta se abrirá. Y del otro lado estará todo lo que perdió, restaurado, glorificado, eterno. Seca sus lágrimas como solo tú sabes hacerlo, y recuérdale que las lágrimas de hoy tienen fecha de caducidad, pero tu amor no la tiene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta historia te impactó, no puedes perderte el video que tenemos sobre la verdad de la muerte de la Virgen María y cómo su asunción al cielo en cuerpo y alma es la prueba más hermosa de que la resurrección es real. Te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y recuerda, cada semana hay una nueva historia esperándote en este canal. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que esté de duelo, porque quizá esa persona necesita escuchar hoy que la muerte no es el final, que hay algo después, y que ese algo es más hermoso de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar.